Este domingo la liturgia nos comparte lecturas, además de ricas, extensas. Entonces vamos a prestarle atención a eh, estos textos de las distintas, tanto de la Tanaj, de la Biblia judía, como también de el Nuevo Testamento. Les comentaba que es el primer domingo que vamos a acercarnos al Evangelio de Lucas como tal y nos presenta la liturgia el primer evento público en el Evangelio de Lucas del Señor Jesús, que es su aparición en la sinagoga de su pueblo, de Nazaret, y la lectura de una profecía de Isaías que se asigna a él a sí mismo, que capta que está hablando de él y así se lo transmite a su comunidad. La primera lectura que vamos a meditar el día de hoy está tomada del libro de Nehemías, que en la tradición cristiana es parte de los libros que conocemos como históricos, porque hablan sobre todo de momentos importantes de la historia de Israel y de cómo Dios va acompañando a su pueblo. Forma una unidad con otro libro que en sus Biblias los van a encontrar juntos, Nehemías y Esdras. Abarca un periodo de más de 100 años el libro y presenta dos repatriaciones, es decir, después de la expulsión, después de que van al exilio en Babilonia, hay dos movimientos, uno en el momento de la toma de posesión de Ciro como rey persa y la caída de Babilonia, va un grupo y luego un poco después va un segundo grupo. Esta segunda repatriación es la que cobra más relevancia. Está liderada por Esdras y Nehemías, quienes dan su nombre a estos dos libros. El último redactor de ambos libros, aproximadamente hacia el siglo IV a.C., los separa de los libros de Crónicas, Crónicas 1 y 2. Crónicas 1 y 2 habla de los reyes de Israel desde David hasta la caída de Jerusalén. Y Esdras y Nehemías hablan de cuando es reconstruida la ciudad y el templo. Nehemías era una figura civil, digamos, no era sacerdote. Era una especie de virrey del emperador persa en Judea y Esdras fue un sacerdote. Ambos colaboran en la restauración del pueblo de Israel y de la ciudad de Jerusalén y el templo. Hoy se nos presenta la escena de la lectura de la ley que sirve como conclusión gozosa de todo el proceso de reconstrucción y reinstauración de la práctica religiosa judía, que podemos intuir que se había enfriado en todos estos años del exilio. Hasta el día de hoy se celebra con alegría en el pueblo de Israel esta fiesta y se le llama la festividad de las tiendas o Sukkot. Tomado del texto, no estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. El salmo que nos va a acompañar este domingo, Salmo 18, como les pongo aquí, es especialmente querido en la tradición cristiana esicasta, contemplativa, porque describe la comunicación del misterio de Dios, su Torah, su ley, a través de la creación. Esta frase tan linda, ¿no? Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que se oiga su voz, a toda la tierra le llega su mensaje. El Salmo es una invitación a vivir la liturgia de la creación, la celebración gozosa de la experiencia del encuentro con el Creador. Esta celebración renueva la comunión propia de ese encuentro, nos unifica en Dios, sin división, sin confusión. Desde esa relación de intimidad se percibe la verdadera ley, Torah, que significa orden, armonía, y se capta con alegría que esta armonía del universo creado por Dios es perfecta. Y eso es lo que describe la frase que ponemos al final. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Nuestra segunda lectura vuelve a estar tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Seguimos recorriendo este capítulo que coincidentemente es el tema de nuestro podcast de la semana pasada y vamos a seguir esta semana con este capítulo tan importante.
Es la doctrina de Pablo que nos presenta a la iglesia, a la eclesía, asamblea de convocadas y convocados, como el cuerpo de Cristo. Lo que subraya la lectura de hoy es que cada integrante del cuerpo contribuye a través de los dones que le ha confiado el Espíritu. El mensaje trata de corregir la tendencia en la comunidad cristiana de Corinto de caer en la tentación de rencillas, rivalidades, celos y discriminaciones, ¿no? Como si algún don fuera más importante que otro, otros sean dignos de privilegios, etcétera. El mensaje es profundamente igualitario e incluyente. En Cristo, no importa si eres judío o no, si eres esclava o libre, todas y todos son importantes y tienen igual dignidad a los ojos de Dios. La secuencia que nos presenta, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, y así subsiguiente, no es en función de jerarquía de dignidad, sino de aparición cronológica. ¿Qué fue lo primero que suscitó el Espíritu? Y así el Espíritu sigue multiplicando los dones para la iglesia. Tomado de la carta de Pablo, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada persona es un miembro de él. Así llegamos al Evangelio de Lucas, que curiosamente este domingo tiene una lectura mixta. Empezamos con los primeros 4 versículos del Evangelio y luego nos brincamos al capítulo 4, versículos del 14 al 21. Es importante porque estos primeros versículos nos presentan la introducción del autor a un personaje llamado Teófilo, que en griego literalmente significa amigo de Dios. El Evangelio, por lo tanto, está dirigido a cualquier persona que se quiera volver amiga de Dios. El camino será a través del encuentro con su enviado, con su ungido, con el que se ha consagrado a salvar a su pueblo. Entonces después la lectura se salta a varios capítulos. La infancia del Señor, su bautismo, las tentaciones en el desierto que leemos en otras épocas del año, para presentarnos el primer acto público de Jesús descrito a detalle, es decir, su visita a su pueblo, a Nazaret, y su predicación en la sinagoga. Describe una práctica común en las sinagogas: invitar a algún visitante que llega a leer un texto sagrado y a comentarlo. Jesús recibe el texto de Isaías, en el que busca un pasaje que describe el resumen de sus experiencias fundantes. Y por eso parafrasea el texto de Isaías 61, versículos 1 al 3. Pero curiosamente deja fuera el final de ese texto de Isaías, donde habla de proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. Como que el Señor Jesús con su vida corrige algunas de estas visiones distorsionadas que, como decíamos, pueden venir o de la cultura del entorno o de la psicología del redactor del texto inspirado. Jesús se presenta como el ungido, es decir, Mesías, Meshaya, en hebreo, Christos en griego, que quiere decir consagrado, ungido, pero que el significado es estar consagrado, dedicar la vida entera a una misión. Y esta misión es comunicar una buena noticia a los pobres, a los que sufren, a los que no encuentran el camino a la plenitud a la que Dios les invita. Esta buena noticia se concreta en acciones específicas. Primero, anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor, es decir, un año de restauración. Todo lo que está mal o puesto en un lugar equivocado es restituido, es puesto correctamente. Su predicación es breve del Señor. Una vez que él cierra el rollo del profeta Isaías, él dice: hoy mismo, es decir, aquí y ahora, se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Básicamente está declarando que él es aquel de quien habla el profeta Isaías. Con todo, Lucas incluye desde el inicio el conflicto con quienes se cierran al mensaje del Señor. Tomado del Evangelio,
el Espíritu del Señor me hace capaz de consagrarme para comunicar la buena noticia. Hay muchas experiencias humanas profundas que, como hemos comentado en otras ocasiones, son muy difíciles de describir con palabras. Digamos que las palabras se parecen a como cuando tomamos la foto de un lugar muy bonito. Eso en uno de mis hobbies favoritos, de mis experiencias de recreación favoritas, que es el senderismo, es claro. Cuando estás frente a una de las grandes montañas o ante un lago o lo que sea, el, el- la impresión que causa sobre ti al ver su tamaño, al ver eh, pues esta desproporción de nuestro tamaño ante lo que estamos contemplando, tomas la foto y por más bien tomada que esté y con todos los recursos que tenemos ahorita, no transmite lo mismo. Tienes que estar ahí para poderlo experimentar. La forma como pues como se imprime en tu sensibilidad, en tu sensitividad, es muy diferente, ¿no? Lo mismo pasa con la Sagrada Escritura y las palabras que se utilizan para describir cosas muy profundas, que necesariamente quedan, digamos, ocultas en las palabras hasta que la persona se pone en camino para poderlas experimentar. Yo te puedo mandar la foto de algunas de estas montañas hermosísimas que me ha tocado contemplar, pero eso no se va a parecer a que tú vayas y estés frente a esa montaña y experimentes en su grandeza lo que eso significa. ¿Por qué digo esto al inicio de nuestro comentario? Básicamente porque hay muchos textos, muchos elementos que se quedan así, ¿no? Eh, el texto de Nehemías, que escuchamos en la primera lectura, nos describe una escena conmovedora, ¿no? Una escena que está vinculada, poniéndoles un poquito en contexto lo que ya decíamos, ya Jerusalén ha sido nuevamente poblada, habrá algunas personas que ya viven ahí, recordemos que quedó absolutamente arrasada después de la toma de la ciudad por Nabucodonosor, más o menos unos 120 años antes de lo que estamos leyendo. El templo ya estaba más o menos terminado y se da esta ceremonia en la cual Esdras lee el texto de la ley, ¿no? Y la gente lloraba y lloraba, decía ahí, conmocionados por eso, ¿no? A ver, honestamente, si a mí me leen una ley y la entiendo como una serie de preceptos meramente, es que debes hacer esto, es que no debes hacer esto, pues no va a haber mucha gente que esté conmocionada hasta las lágrimas. ¿De qué está hablando el texto? Mientras se está leyendo eso que está plasmado en la Torá, la ley, algo toca el corazón de la gente. Recordemos que ley Torá forma parte de un campo semántico que encontramos en casi todas las religiones, que describe eh, orden, armonía, y por eso muchas veces se traduce como ley, ¿no? El orden, a diferencia del caos, las cosas bien acomodadas, las cosas que funcionan bien, que fluyen con naturalidad, pues esa naturalidad, esa espontaneidad y esa sensación de que todo está bien, todo está acomodado, se traduce en lo que está describiendo el texto. ¿Por qué lloraba la gente? Porque comparaba lo que les transmitía esta lectura, no la lectura, la vivencia. Y eso es algo que cultivamos y que buscamos en nuestro camino contemplativo, dejarle a Dios mostrarnos esta armonía del mundo. Dejar de estar oyendo en nuestra mente, prestándole atención a los discursos de nuestra mente que solamente nos habla de horrores y de cosas que están mal, etcétera, ¿no?
Ya hemos dicho en otras ocasiones que eso en buena parte son los discursos que hemos introyectado desde pequeñitas, desde pequeñitos. Si sistemáticamente te dijeron no sirves y esto está mal, el mundo está terrible y vamos de horror en horror, pues así ves el mundo. Cuando guardamos silencio y le dejamos a Dios comunicarse con libertad, nos va sanando de esa distorsión y poco a poquito vamos despertando a la maravilla de la Torah, de la ley, de la armonía con la que Dios creó el mundo. Y es natural, como también lo transmite la tradición cristiana, estas lágrimas de alegría, desde luego, al mismo tiempo, pues como de dolor por todo el tiempo que hemos estado viviendo y organizándonos con base a esta visión, a esta sensación enferma del mundo y descubrir que no tenemos por qué seguir habitando en esa visión tóxica. Pues así como a la gente del pueblo de Israel cuando les transmitieron esa armonía, así cuando el Señor Jesús nos transmite esa armonía en nuestra oración, en nuestro espacio de silencio, pues vamos sintiendo cómo va sanando nuestra historia, nuestra vida. Empezamos a percibir la armonía de la creación y cuál es nuestro papel en esa sinfonía, ¿no? Cuando nos toca tocar con un poquito más fuerza el instrumento que nos corresponde, cuando nos toca hacernos a un lado y dejar que otros toquen. Y eso nos lleva a la segunda lectura, tan bella de la primera carta de Pablo a los Corintios, ¿no? Todas y todos tenemos nuestros dones y talentos, pero no son, digamos, panacea para curar absolutamente todo lo que el mundo necesita. Lo que sí es cierto en el proyecto de Dios es que todas y todos nos necesitamos. Para que haya una sinfonía, pues se necesitan todos esos instrumentos para que suene bonito. Si falta alguno, ya no suena igual. Si hay uno despistado que toca fuera de ritmo, pues de echa a perder el trabajo de los demás. Si hay alguno que toca demasiado fuerte, pues también opaca, se desbarata esa armonía. Y eso es lo que experimentamos, vivimos y nos alegramos, ¿no? Cuando finalmente en este itinerario para el que el Señor nos invita y nos capacita, empezamos a sentirnos de veras parte de esa sinfonía. Y captas cuando Dios te dice, ahora te toca a ti, vas a hacerlo de esta manera. Y también cuando Dios te dice, esto no te toca a ti, suéltalo. Eso sigue su propio camino, ¿no? Nos damos cuenta que ya sea que actuemos o que el Señor nos invite a que tomemos distancia para que otras personas se hagan cargo de lo que les corresponde, lo que une todas nuestras acciones es el amor, el deseo de que nuestra vida entera sea una bendición para la gente que nos rodea. Finalmente, la lectura del Evangelio nos subraya que el Señor Jesús viene a capacitarnos para eso. Así como se les leyó todo un día la Torá en la lectura, en la primera lectura de este domingo, pues el Señor Jesús con una lectura de Isaías hace un resumen de cuál es su vocación y su envío, a liberarnos de todo aquello que nos oprime. Y el final de la lectura que hace en la sinagoga de Nazaret es el centro de lo que Cristo hace en el corazón de cada uno y cada uno. Proclamar el año de gracia, es decir, proclamar que a través del don de Dios todo vuelve a ser restablecido, todo es sanado, todo es acomodado. Ya comentamos muchas veces que esto no es magia, es un itinerario. Entonces, Dios va sanando, Dios nos acompaña, es nuestro compañero de camino y va, en la medida en que nosotros le permitimos entrar a nuestra vida, ajustándonos, y esa es la justicia divina, de tal manera que podamos desembocar en esa armonía como parte de la sinfonía de la creación de Dios. Finalmente, lean el salmo completo. Les decía, es uno de los salmos más bonitos.
Como contemplando a veces la naturaleza, esa naturaleza te abuena, se complementan. Lo que vivimos en la oración de silencio, lo que vivimos cuando escuchamos la palabra de Dios y la saboreamos, lo que vivimos cuando contemplamos la naturaleza. Todo, todo, todo suma, suma y va consolidando el camino de salvación y planificación al que Dios nos invita. Que le dediquemos tiempo a todas estas actividades que dan vida. Que así sea. Pablo. La semana pasada invitábamos a recordar, a hacer un inventario de nuestros dones, los regalos que Dios nos ha dado, y a preguntarnos todos los días, Señor, ¿cómo quieres que administre estos dones? ¿A quién me envías? ¿Y cómo puedo ponerlos en juego? Es decir, transformarlos en vida, en salvación para mis hermanos y hermanas a través del amor. Hoy les invito a que dediquemos esta próxima semana a coger estas maneras como el Señor viene a nuestro encuentro para proclamarnos la buena noticia. No descuides tus tiempos de silencio, estos momentos en los que entrando a tu corazón, sin pendientes, sin agenda, sin nada, simple y sencillamente acoges la forma como Dios se te quiere donar, se te quiere regalar. Y así te va sanando, va cambiando tu interioridad. No descuides tampoco tu oración con la Sagrada Escritura. El Espíritu, a través de esta palabra viva, toca nuestros corazones. Cuando la leemos, no como leeríamos un texto con curiosidad mundana, sino con esta actitud de escuchar, de dejar que esa palabra resuene en ti y te transmita vida. Y finalmente no se olviden de la naturaleza. De esta manera, como Dios, a través de todo lo que nos rodea, como nos recuerda San Ignacio, en la contemplación para alcanzar amor, nos transmite ese amor, nos va abuenando. Que siempre aprovechemos estos espacios para encontrarnos con el Dios vivo. Que así sea.